mensaje del presidente de la República, Luis Abinader, titular principal posiblemente para la mayoría de los periódicos de circulación nacional. No habrá nuevos impuestos para el próximo año. Con eso prácticamente ha concluido el presidente de la República, y les habíamos comentado, tenemos con nosotros vía Zoom a José Rijo Presbot. Él es el director de presupuesto del gobierno del presidente Abinader. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En principio, señor Presbot, quiero preguntarle cómo han llegado a este camino, cómo se ha dado esa discusión y cómo ha llegado a la conclusión esta noche. No habrá nuevos impuestos después de lo que se había sometido desde el pasado jueves. Bueno, muchas gracias, es un gran placer. Para nosotros es de mucha satisfacción que el presidente haya tomado la decisión de eliminar todas las figuras impositivas que estaban en el proyecto de ley de presupuesto general para el 2021. Nosotros siempre hemos estado en desacuerdo que la ley de presupuesto general toque los tributos. Y el presidente ha dicho algo muy claro y lo dejó reflejado en toda su disertación. Y es que ha convocado al Consejo Económico y Social para comenzar a discutir el pacto fiscal. Que hay un problema estructural fiscal de la República Dominicana se debe a que el presidente Danilo Medina violó la ley de estrategia nacional que ordenaba que al 1 de enero del año 2015 debió de haberse tenido los tres pactos, el educativo, el energético y el pacto fiscal. Pero eso atentaba contra la propuesta de reelección para el año 2016 y optó por un sistema que nosotros veníamos denunciando de un endeudamiento irresponsable y no atacando por el lado de los ingresos, facilitando de esa manera la utilización de recursos, que muy bien lo plantea el presidente, de que la crisis no es solamente de la pandemia, proviene también de esa gran corrupción y esa gran impunidad que se ha dado durante todos estos años, apuntalando la triste participación de la Cámara de Cuentas, que no cumplió con su rol de fiscalización y control de los recursos como órgano constitucional de los recursos externos. Es decir, para mí me siento muy bien porque he dicho 1000 veces en público y que nunca he estado de acuerdo con la colocación de impuestos. Se ha llegado a este tipo de negociaciones, anunció el presidente, para suplir todas las medidas que se estaban contemplando, porque hay que entender cuál es la realidad. Y él lo dice, hay 628.000 millones de pesos de ingresos base para el año 2021, un poco menos que el año 2019. Y si tú tienes nada más en educación 195.000 millones de pesos, más 107.000 millones que establece el presidente para la salud, para llevar que 5,5 millones de dominicanos puedan tener, que no pueden cubrir, 5,5 millones de dominicanos que no pueden cubrir su salud, tengan el servicio de SENASA subsidiado, más un pago de 185.000 millones de pesos de intereses para el próximo año y un compromiso de aplicaciones financieras que rondan los 146.000 millones de pesos. Esos 4 renglones solo dan 633.000 millones de pesos. Por lo tanto, hay un faltante de 5.000 millones de pesos y no se ha entregado, no se ha asignado recursos para ninguna otra institución. Y eso da una diferencia de cerca de 400.000 millones de pesos que tiene que ser buscado de alguna manera, ya sea por el incremento de los ingresos o por reducción de gastos, pero no tenemos cómo reducir todos los ministerios en total, desde la presidencia y los poderes del Estado, pasando por relaciones exteriores, turismo, sino quedamos única y exclusivamente con los ingresos proyectados por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Estamos dando un paso importante. Yo creo que ahora, como el proyecto de ley está en el Congreso, ya la Cámara de Diputados presentó, lo mandó a una comisión, convocó a una comisión bicameral, pues ahí tendremos las discusiones y se llevarán las adendas que ha anunciado el presidente en consenso y de acuerdo en discusión con esta comisión bicameral que cree el Congreso.
que en definitiva es el gran dueño del presupuesto, porque quien aprueba, quien le autoriza al Ejecutivo a gastar conforme a la ley es precisamente el Congreso de la República. Preparar un presupuesto que modificamos en 5 días porque no estaban contemplados los recursos ni para Patí, ni FASE, ni Quédate en Casa, representando cerca de 89.000 millones de pesos, había que hacer una reformulación rápida del presupuesto, además de recursos necesarios para combatir el COVID. Y eso nos llevó a tener que incrementar los gastos de julio, porque no estaban incluidos desde julio estos programas sociales en 122.000 millones de pesos, que unido a un descenso de la estimación de ingresos que hizo en junio el gobierno pasado de más de 63.000 millones de pesos, nos obligaba automáticamente a incrementar el déficit proyectado en más de 185.000 millones de pesos. Y finalizar entonces el déficit a final de año con un 9.3% del PIB. Y obligado por las razones del nivel de endeudamiento que ha venido teniendo el país, no podíamos pasar de más del 3% del Producto Interno para el próximo año. Eso lo hemos podido lograr con una gran reducción de gasto y transferencia internamente, de movilización de partidas que estaban dentro de una institución, eficientizándola y haciéndola productiva. Porque el deseo de nosotros es que cada institución vaya a organizar su presupuesto por lo que nosotros definimos como por resultado. Cuál es el impacto que tiene cada centavo que se invierte en la calidad de vida de la gente. Y ese es el esfuerzo de ir línea por línea, partida por partida, auxiliar por auxiliar, ver en qué dinero no debe usarse y en qué sí debe usarse los recursos públicos. Quiero preguntarle, doctor Rijo, con relación a este acuerdo que señala el presidente Abinader, él comenta es un acuerdo con el sector financiero y la Barrick Gold equivalente a esas nuevas medidas impositivas que se habían introducido en ese anteproyecto de ley de presupuesto general del Estado. ¿En qué consiste ese acuerdo y cuál es el monto? Bueno, de acuerdo a lo expresado por el presidente, es una negociación de adelanto, de compromiso del Estado que tiene. Por ejemplo, la Barrick Gold, en lugar de entregar los recursos que tiene que entregarle en los próximos años, se lo adelanta el gobierno. Y por el lado del sector financiero, es una postergar a largo plazo el desmonte de ingresos que tienen que aportarle al Estado. Estamos hablando de más de 21.000, 24.000 millones de pesos que tenían las figuras impositivas que se están quitando y que se van a llevar al Congreso para ser sustituidas por este nuevo financiamiento del presupuesto, que es lo que completa de alguna manera los 746.000 millones de pesos que necesitamos para cubrir los 891.000 millones de pesos de gasto que nos da un déficit de alrededor del 3% del PIB. De esos 21.000 millones, ¿cuántos corresponden a Barrick y cuántos corresponden al sector financiero? No tengo el detalle, porque no tengo la precisión ahora mismo de la distribución de los mismos, ¿no? Pero son los recursos necesarios para cumplir con el deseo de la población en sentido general y fundamentalmente también para estar acorde con lo que nosotros hemos venido diciendo, que la ley orgánica, la ley de presupuesto general del Estado, no debe de contener impositivo. Ahora, lo que sí es importante aquí es que se va a discutir el pacto fiscal. Y el pacto fiscal tiene varios componentes. Uno de ellos, el primer componente, es la necesaria racionalización y calidad del gasto, que es el esfuerzo que estamos haciendo desde la administración pública. Tenemos muchas dificultades. La gente dice, hay que votar todo el mundo, todas esas nóminas grandes. Cada vez que usted expulsa, desvincula a alguien de la función pública, tiene unos derechos que tiene que cubrir. Si usted despide 50.000 personas, por lo menos, aunque le dé nada más 500.000 pesos a cada uno por derecho, tiene que buscar 25.000 millones de pesos. Y en medio de la pandemia y de la crisis,
eso no es posible. Es decir, que es un proceso de desmonte de todo el clientelismo y de las medidas que se venían aplicando para sustentar seguridad del voto político del partido de gobierno anterior. Quiero consultarle también con relación a otros, bueno, fíjese que hay algo que a mí particularmente me llama la atención y en el curso de su conversación estaba analizándolo. La convocatoria a este mensaje del presidente de la República se hizo hace 2 días. Dice el presidente Abinader que ese acuerdo con el sector financiero y con la Barrick Gold se logró ayer. Antes de que se lograra ese acuerdo, ¿qué iba a decir el presidente de la República? Que a lo que no se había llegado, ese acuerdo se dio hace horas, pero la convocatoria del mensaje fue hace un par de días. ¿Había otro mensaje? No, indudablemente estaba ya la disposición y el interés de los sectores de contribuir, ¿no? Y es un proceso que se llevó, pero ya se sabía de dónde se iba a sustituir las medidas impositivas contenidas en el proyecto de ley de presupuesto. Señor Rijo, con relación a los ingresos, a las recaudaciones, hay algunos economistas que han señalado que este presupuesto contiene unas estimaciones que parecerían para algunos muy optimistas. ¿Cuál es la indicación o la conclusión que ustedes tienen al respecto? ¿Por qué consideran que esos números son factibles? Mira, en términos de la base, de lo que es el tributo base, ahí no hay ninguna duda de que no está sobreestimado como anteriormente se hacía. Por eso hemos querido ser transparentes, decirle, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, 628 mil millones de pesos. Ahora, para completar lo que nos falta, indudablemente que tendrá que hacerse un esfuerzo por parte del gobierno para buscar alternativas de ingresos de capital a través de venta de activos del Estado, ¿no? Y poder cumplir con todo este proyecto de ley de presupuesto. Que hay algo importante, hay medidas inclusive dentro del articulado de la ley que la gente no quiere discutir, no lo ve, no lo analiza. Uno de los grandes problemas que tenía este país es el ocultamiento del déficit real cada año. El gobierno cada año ejecutaba una serie de gastos que no los registraba en el año corriente y lo pasaba para el año siguiente como disminución de cuentas por pagar. Entonces usted ve que cada año el financiamiento crece más, la deuda crecía más que el déficit. Y era porque se ocultaba. Nosotros estamos diciendo claramente en este proyecto de ley de presupuesto que ningún funcionario podrá ejecutar ningún gasto, compra de bien o servicio, si no tiene previamente la apropiación de fondos, si no tiene esa certificación de que tiene la disponibilidad, si nada más es para 300 millones, no puede hacer contrato para ejecutar durante el año de 700 millones, porque los 400 millones lo va a tener que pagar con su patrimonio. Y eso lo puede ver en el articulado de la ley. Fíjense que inclusive había una serie de acuerdos transaccionales que hacían los administradores con expropiación de terreno. Por ejemplo, el de bienes nacionales comprometió 2.700 millones de pesos por un acuerdo transaccional que fue de una vez sancionado y constituido en sentencia condenatoria al Estado, sin medir ninguna evaluación, simple y llanamente un acuerdo transaccional. Y eso no va a ser permitido porque no lo podrá hacer ningún funcionario. Igualmente nosotros estamos exigiendo que todo el recurso ingresado al Estado tiene que ir a la cuenta única del Tesoro. No se puede seguir manejando esas cajas chicas en determinadas instituciones, sin inclusive registrar en el sistema de gestión financiera. Estamos empujando a una gran integración entre los sistemas de compro con el sistema de presupuesto, el de planificación, para llevar a la legalidad todo el sistema administrativo financiero del Estado. Y es nuestra responsabilidad de que así sea, del mejoramiento de la utilización de los recursos, con transparencia, enseñándole a la gente todo, especificando cada gasto. Nunca se había presentado en el presupuesto general del Estado un articulado que estableciera el gasto
por estructura programática. Y ahí usted tiene un artículo que puede ver para qué gasta cada institución, cada centavo que se le está poniendo. Y va a haber una fiscalización profunda para que ese dinero se utilice bien. Y es lo que el presidente nos está invitando, a asumir la transparencia, la honestidad, el respaldo a esa voluntad firme que tiene el presidente, de hacer ver que podemos cometer errores, pero que escuchamos, que rectificamos, pero que no vamos a dejar permitir que la corrupción y la impunidad prevalezcan. Quiero consultarle también con relación a la reforma fiscal que están proponiendo. El presidente ha puesto fechas, plazos, el 26 de octubre, o sea, en 2 semanas, convoca al Consejo Económico y Social y dice que en 6 meses deben ser ya consensuados y convertidos, o sea, que ya deben ser efectivas tanto la reforma fiscal como la reforma energética. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? ¿Qué contendrán? ¿Cuáles serán los grandes rasgos de esa reforma fiscal y energética? Y me llaman particularmente la atención el asunto de las exoneraciones de las que tanto se ha hablado en las últimas semanas. ¿Están contempladas y hacia cuáles sectores? Mira, hoy el presidente ha convocado el Consejo Económico y Social y todo el mundo tiene que comenzar a pensar cómo aumentamos los ingresos de manera eficiente, donde el que más tiene entienda que tiene que pagar más, pero no hay una línea. Comenzamos la discusión ahora. Hasta ¿por qué tiene que ser ahora y que se cumpla en 6 meses? Porque para el 30 de junio nosotros tenemos que tener la política presupuestaria para el 2022. Y para poder tener la política presupuestaria para junio, tenemos que tener las figuras impositivas que ya se habrán reformulado. Ya tendremos que tener cuál va a ser real y efectivamente el desmonte de todo este subsidio eléctrico que ha sido uno de los factores más terribles en el déficit del presupuesto de cada año. Y además, fíjate que por primera vez, al 30 de junio tenemos que tener la política presupuestaria del 2022. Y en la primera semana de julio, el presidente tiene que convocar al Consejo de Ministros para conocer esa política presupuestaria. Eso aquí nunca se había hecho. El presidente, los presidentes anteriores violaban la ley orgánica de presupuesto. Y el presidente ahora, apenas en un mes, tan pronto conoció la política presupuestaria, convocó al Consejo de Ministros, primero para conocer la política presupuestaria, luego convocó al Consejo de Ministros para conocer los lineamientos de la planificación plurianual que vamos a comenzar a desarrollar desde ahora, y luego al Consejo de Ministros para la discusión del proyecto de ley de presupuesto. Es decir, y eso todo lo hemos hecho en 45 días, porque teníamos el cumplimiento de la Constitución de la República que tenía que ser entregado a más tardar el 1 de julio. Y eso no nos permitió profundizar aún más de todas las debilidades institucionales y de uso de los recursos que ha existido. Por eso, nosotros lo que estamos invitando es que la población comience a pensar, a reflexionar, a hacer sus observaciones, y que la composición del Consejo Económico y Social se abra a todas las comunidades para que cada quien haga sus aportes para consolidar una reforma. Fíjense que hablamos de reforma fiscal. Eso implica gastos, ingresos y financiamiento. Sí, no es reforma tributaria, es reforma fiscal. Fiscal, que es, cuando hablamos de lo fiscal, hablamos de esos 3 componentes. Gasto claro. Primero, ingresos, que son los tributos, y financiamiento, porque tenemos que ponerle un tope al financiamiento. Y luego que tengamos ese pacto fiscal, tendríamos lo que se llama una ley de responsabilidad fiscal, para que haya consecuencia de las violaciones al manejo tributario y presupuestario. Mira, inclusive en el presupuesto yo le he dicho que todo aquel funcionario que haga un contrato, que compre algo, que no tenía presupuesto, lo va a tener que pagar con su patrimonio. Que no tenga duda de eso, porque el presupuesto no tiene garra. Las activaciones administrativas
le faltan consecuencias duras para que el funcionario entienda que va a haber una consecuencia. Además, esperamos que el Congreso y la Cámara de Cuentas que se elija, que esperamos sea con alto grado de independencia, pueda cumplir su rol de fiscalización y control al Poder Ejecutivo, porque esa es una de las debilidades que hemos tenido como país. El Congreso era un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. El presidente ahora lo ha dicho claramente: yo respeto la independencia de los poderes. Por eso ha dado una demostración desprendiéndose de su facultad constitucional de colocar una Procuraduría General de la República totalmente independiente para que actúe. Pero, como lo dice el presidente, los procesos penales tienen su proceso y no podemos festinarlo para que después no tengamos que archivar expedientes, porque los expedientes van corriendo y van a estar, y ya hay uno, y va a seguir, ¿no? Señor y Rijo, nosotros seguimos. hace algunos días recibimos acá en CDN al exdirector de presupuesto del gobierno del presidente Danilo Medina. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho hoy que encontraron un gobierno donde no había ni siquiera recursos para pagar nóminas. Lo que dijo Luis Reyes en este canal es que ellos habían dejado suficientes recursos para garantizar la operación del Estado hasta el cierre del año. Él desmintió esas afirmaciones que han hecho varios ministros del gobierno, y yo quiero que usted nos aclare qué fue lo que ocurrió entonces. Es cierto lo que dice Luis Reyes, nos dejaron 100.000 millones de pesos que teníamos que ir a buscar prestado. Tuvimos que salir a buscar prestado los 100.000 millones que yo decía. Estaban autorizados en la ley que nosotros buscáramos los 100.000 porque ellos no lo buscaron prestado. Lo que sí es un hecho es que en el mes de julio el gobierno se gastó 602.000 millones de pesos, cuando el promedio mensual venía alrededor de 62.000 millones de pesos. Y nosotros, y ese fue el último mes del ejercicio, 102.000 millones de pesos se gastó en el último mes completo el gobierno de Danilo, y que Luis Reyes, mi amigo, sabe que eso se autorizó desde el presupuesto, esos 102.000 millones. Finalmente. Y en el mes de septiembre, óigame, en el mes de septiembre, que es el primer mes completo de ejecución de nosotros, nosotros hemos reducido el gasto a 55.000 millones de pesos con un mayor nivel de calidad, porque ha sido dirigido mayormente a la salud, a la educación y a comenzar a incentivar la producción agrícola y proteger a los más necesitados a través de los programas sociales. Señor Rijo, yo le agradezco muchísimo. José Rijo Presbot, director de presupuesto del gobierno del presidente Luis Abinader, que nos haya acompañado esta noche. Tengo más preguntas, pero no se las voy a hacer porque voy a aprovechar para invitarlo a que nos acompañe en nuestro programa de la mañana en Despierta con CDN, quizás para el resto de la semana, para que mientras vayamos digiriendo todas estas decisiones, lo comprometo de una vez por acá, es lo que me corresponde. Cómo no, con muchísimo gusto, tenga la seguridad de que estaremos compartiendo todas estas experiencias que vamos teniendo y comenzar a debatir las bondades que tiene el proyecto de gasto, porque lo que nos corresponde a nosotros no definimos la política de ingresos, definimos la política de gasto, y en esa política de gasto hay un gran ahorro y una gran reorientación para beneficio de la población. Estamos pensando en la población. Miren, más de 1.200.000 niñas y mujeres van a ser vacunadas contra el papiloma humano. Y más de 4.900.000 niños van a entrar en un plan de vacunación y de salud en los programas educativos. Es decir, que vamos a tener una gran inversión en mejoramiento de la salud. Y en agua ni se diga, mejoramiento de todos los acueductos nacionales, la reparación de vivienda. Hay un proyecto, ahora se inicia de la mejoramiento de 30.000 viviendas que estaban totalmente desposeídas de calidad humana para vivir. En eso que estamos nosotros, en servirle y pensando en la gente para que viva mejor. Gracias, José Rijo Presbot. Muchísimas gracias.